Buenas tardes, bienvenidos a Trading TV una vez más. Esto es el precierre europeo. Jornada en la que hemos visto cómo la renta variable del viejo continente también ha vuelto a protagonizar cierta volatilidad, no tan amplia como la de sesiones anteriores, y en general hemos ido viendo poco a poco cómo los precios en la renta variable europea, en los principales índices, han ido estructurándose, han ido acoplándose y en general han ido viendo esos movimientos de transición. Una jornada en la que vamos viendo cómo el selectivo español, en este caso, aguanta la zona de los 6.500 puntos, se encuentra en niveles óptimos para ver un posible cambio de tendencia en el corto plazo, quizás hacia niveles en torno a 6.700, 7.000 puntos. Veremos a ver la semana que viene cómo da comienzo la sesión para el primer día de esta. Lógicamente también estaremos muy atentos a ver cómo cierra en la jornada de hoy, pero con vistas a la próxima semana de un posible rebote en el corto plazo. En la jornada de hoy, como datos de interés dentro del mercado nacional, es la suspensión de cotización por parte de la CNMV para Bankia. La entidad financiera solicitará este fin de semana la petición de la liquidez. Se estima o se baraja que esté en torno a los 15.000 millones de euros aproximadamente, y esto da pie a que veamos cierta hegemonía o cierta posibilidad en el sector financiero, pero lógicamente habrá que estar muy atentos a ver cuáles son las exigencias, porque esto dará buenas y malas noticias sobre la renta variable para Europa, y en general vamos viendo cómo el IBEX necesitará mayor liquidez o no para el resto de entidades financieras. Hemos conocido también cuáles son las necesidades, en este caso para las comunidades autónomas españolas, y el ranking, el podio en este caso lo copa Cataluña, Valencia y Madrid en este orden. 13.500 millones de euros para Cataluña, una barbaridad. Y luego para Valencia bastante menos, y para Madrid en torno a los 2.400 millones de euros también en necesidad. El ranking por abajo, en menos necesidad, lo copa Cantabria, el segundo empezando por abajo, con alrededor de los 100 millones de euros, y luego Navarra es la última por necesidades, con 91 millones de euros de necesidad. Bueno, sin más que comentar con respecto a nacionalidades, o en este caso autonomías, o ver qué posibilidades tiene, no nacionalidades sino comunidades autónomas, veremos a ver el aspecto técnico de los índices europeos. Empezaremos por el caso del CFD sobre el futuro del IBEX 35, generar una jornada en la que, como hemos podido ver, ha ido claramente en positivo, excepto algún tramo de la sesión que ha podido ir en negativo, como podemos ver en el gráfico horario. La apertura ha sido muy buena, luego posteriormente recortes importantes, pero en diferencia a jornadas anteriores hemos visto un buen comportamiento en ella para la jornada de hoy. Una jornada de hoy en la que hemos visto cómo esa apertura era muy buena, tramos bajistas para después intentar y conseguir recuperar ese tramo. En el muy corto plazo, niveles de 6.600 como zona de resistencia, 6.670 como zona secundaria, y posteriormente la zona de 7.000 puntos, como hemos comentado anteriormente. Como zona de escenario alternativo a vigilar, por zona de soporte 6.336, estaremos especialmente atentos a ver cómo transcurre. En el caso del CFD sobre el futuro del CAC 40, del índice parisino, nos encontramos ante el gráfico horario del CFD sobre el futuro del CAC, y en este caso vemos cómo la apertura en la jornada de hoy se encontraba aquí. Vamos a utilizar la lupa con mejor claridad para verlo. Veíamos cómo, la jornada empezaba aquí, en esta sesión de aquí, ha ido de más a menos para posteriormente ver de nuevo un tramo alcista, formando una especie de N, que al final esto lo que hace es, veremos a ver si en la jornada de hoy consigue cerrar por aquí, en torno a los 3.034, y si eso ocurre veríamos una formación de sándwich, que se llama dentro del chartismo, que es una envolvente completa hacia ese tramo en gráfico intradiario. En el gráfico diario vemos como sus niveles a tener en cuenta, sus niveles a vigilar, pasan por la superación al cierre de los 3.050 puntos. Si esto ocurriese, 3.124 como próximo objetivo y 3.231. Como escenario alternativo, barajaríamos la posibilidad de ver mayores recortes siempre y cuando perdiese niveles en torno a los 2.950 por la parte baja. A continuación vemos el CFD sobre el futuro del FTSE, del índice holandés. Del índice londinense, lo siento. En este caso una jornada en la que también ha ido con buenos movimientos, lo vemos
para el gráfico de 1 hora. Y vemos cómo, bueno, esa apertura ha sido buena con respecto al cierre de ayer, posteriormente recortes importantes, pero aguantando bien la zona de soporte de 5.300 puntos. Esta zona de soporte de aquí es bastante buena en el ultra corto plazo, para posteriormente ver de nuevo tramos alcistas. Veremos a ver cuáles son sus cierres, y por zona de resistencias o zona de soportes vigilaremos muy de cerca a niveles de los 5.368 por la parte alta y el soporte importante ya mencionado de 5.300 puntos. A continuación vemos el CFD sobre el futuro del DAX. En este caso vemos también en gráfico horario cómo la apertura ha sido francamente buena una vez más, y vemos cómo, bueno, esa apertura ha sido buena, posteriormente recortes y posteriormente nuevas subidas. Esto hace que la jornada de hoy para el DAX sea en este caso positiva, pero que tenga poco movimiento con respecto al cierre de ayer, y en esto lo podemos ver en el gráfico diario, como vemos esa sombra superior importante que lo deja como máximos anteriores y resistencia a ultra corto plazo, niveles en torno al 6.408, y en el mínimo que deja en la jornada de hoy en torno al 6.277 aproximadamente, exactamente en la zona de 6.279. Como zona de soporte secundaria, es posible que veamos movimientos alcistas, como hemos comentado anteriormente, para el IBEX 35, que pudieran llevar los precios del índice alemán, en este caso del CFD sobre el futuro del índice alemán, a niveles en torno al 6.530, y como escenario alternativo barajaríamos la posibilidad de una pérdida de la zona de 6.219. Si esto ocurriese, es posible que veamos mayores recortes. En el caso del índice global europeo, como es el Eurostoxx 50, un índice que en este caso para el gráfico diario tiene niveles en torno al 2.200 como zona de resistencia, niveles de 2.098, 2.074 como zona de soporte. Si perdiese la parte baja es probable que viéramos mayores recortes, pero bajo mi punto de vista considero que debería retomar posiciones alcistas hacia niveles en torno a los 2.200 y posteriormente 2.240. En gráfico horario vemos como en la jornada de hoy ha tenido un sesgo final, o por el momento está teniendo un sesgo interesante, cuanto menos atractivo y positivo, y en general vamos viendo cómo, bueno, esa apertura era con esta formación de aquí, esta que tenemos en vertical, en torno a la zona de 2.138 aproximadamente, igual tramo alcista, tramo bajista, para posteriormente ver un tramo alcista importante. En este caso veremos a ver lógicamente también la apertura, el cierre, perdón, y veremos si estaremos muy atentos a las primeras jornadas de la próxima semana. Veremos a ver qué tal cierra, pero en gráfico intradiario vemos un 2.173 como zona de resistencia y como zona de soporte una zona de 2.127. Para terminar observamos la cotización del euro dólar, en este caso el índice, la divisa de referencia. Y en este caso en gráfico diario, tras la pérdida de los mínimos anteriores en la zona de 1,2625, marcaba esos tramos bajistas, esa posibilidad de ver tramos bajistas en este sentido, mínimos que no veíamos desde hace aproximadamente unos 22 meses, y en este caso, bueno, vamos viendo cómo esa zona de 1,25 se antoja, en este caso sí, interesante como zona de soporte, y que en referencia a ello, bajo mi punto de vista, considero que debería aguantar, debería intentar solapar y tirar para arriba. Es cierto que ha tenido un mínimo menor, en niveles en 1,24, 97,4, y el máximo lo ha tenido en 1,26,021, por lo que estaremos muy atentos a ver cómo cierra la jornada de hoy. Veremos a ver qué dibujos tiene para ver próximos análisis. En general, también para gráfico horario vemos cómo, bueno, los máximos esos mencionados en 1,26,02 aproximadamente, los mínimos anteriores. Veremos si estaremos muy atentos a un posible cambio de tendencia que por el momento no llega, pero que estaremos atentos a ver si se dibuja o no. En general, poco más que comentar con respecto a los índices, con respecto a los CFD sobre los índices europeos, con respecto al euro dólar, poco más que comentar para Europa. Posteriormente estaremos con la situación americana. Por el momento Europa con ligeros números verdes, aunque parece que le va costando poco a poco recuperar ese terreno, pero veremos a ver si en la jornada del lunes va teniendo un tramo alcista de nuevo. Muy atentos a Estados Unidos. El cierre de hoy para Estados Unidos es francamente importante para, lógicamente, ver la apertura del lunes. El dato de confianza del consumidor por la Universidad de Michigan en Estados Unidos ha salido bastante mejor de lo que se esperaba, en 79,6 frente al 77,8 que se esperaba y 77,8 anterior, por lo que hay mayor confianza. Pese a ello, vemos como los índices americanos apenas protagonizan movimiento en estos momentos, pero lógicamente veremos a ver cómo acaba la sesión, con vistas a ver la apertura del lunes que viene en Europa. Por mi parte, poco más que comentar. Como siempre, ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes, estar al día
día con los mercados, darle en este caso la información detallada y diaria y acercarles en este caso nuestros puntos de vista, que pueden gustar o no, pero siempre serán respetables en este sentido, igual que el de todos. Por mi parte, poco más que comentar, un verdadero placer. Mi nombre es Juan Enrique Cariñanos, muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.